El día de nuestro bautismo, nosotros recibimos el regalo de la virtud de la fe. Dice San Pablo, todos tenemos una medida de fe. A nosotros en el bautismo se nos regala esa virtud de fe. Pero resulta que esa virtud de fe a veces no es suficiente cuando necesitamos nosotros llevar a cabo algo que necesita un poder superior. Y aquí entra en acción lo que nosotros llamamos el carisma de la fe. Y se los voy a demostrar por medio de un pequeño ejemplo que nos pone el Evangelio. Un día, un padre de familia le lleva a los apóstoles a su hijo que sufre ataques epilépticos. Y dice expresamente el Evangelio, un mal espíritu lo estaba atormentando. Y los apóstoles, ellos tenían virtud de fe. La virtud de fe consiste en creer en Jesús y en su doctrina. Ellos creían en Jesús, creían en la doctrina de Jesús, pero para enfrentarse a aquel acontecimiento necesitaban un poder especial, necesitaban el carisma de la fe. En esa oportunidad los apóstoles fallaron rotundamente. Más tarde le van a preguntar, Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dijo, porque no tienen fe. O sea, no tienen el carisma de fe, lo han descuidado, porque el Señor a los que Él enviaba, los enviaba con poder, pero uno puede perder ese poder que el Señor le da. Esta fe entonces, este carisma de fe es lo que la primera carta a los Corintios 12:9 llama fe que mueve montañas, fe que mueve montañas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña que se moviera y se movería. Entonces, de este carisma de fe es que vamos a hablar nosotros. Piensen ustedes en el caso de Pedro. Pedro se había asustado porque vio, según él, un fantasma que venía caminando sobre el agua y era Jesús. El Señor les dice, no me confundan con un fantasma, soy yo, tranquilos. Y entonces Pedro ya se animó y dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Muy bien, Pedro, ven. En ese momento el Señor proveyó a Pedro del carisma de la fe, del poder de la fe, y él con el poder que le dio el Señor iba caminando sobre las olas del mar. Pero resulta que este hombre se deja dominar por su lógica humana y pierde la dimensión de la fe, y entonces comienza a fijarse en el rugido de las olas, se asusta y él dice, un hombre no puede caminar sobre las aguas del mar, y entonces se hunde. El Señor lo tiene que agarrar para que no se hunda. En ese momento él perdió ese poder que Jesús le había dado. Él estaba caminando no por su propio poder, por el poder que le dio Jesús en ese momento. Hermanos, para caminar sobre determinados problemas en la vida, para caminar sobre las tormentas, no nos basta la simple virtud de la fe. Y al decir simple no estoy despreciando yo este don de la virtud de la fe, todo es don de Dios para nosotros, pero necesitamos un poder superior. Y el Señor nos lo da cuando se lo pedimos o cuando nos pide una misión difícil, cuando nos dice camina sobre las aguas, Él se encarga de darnos ese poder, si no, no lo podemos hacer. La carta a los Hebreos presenta el caso de varias personas que tuvieron esa fe fuerte, que mueve montañas. Piensen ustedes en Noé. Parece muy bonito eso del arca de Noé, pero eso le trajo muchos problemas. Piensen ustedes cuántos años, muchísimos años, construyendo esa nave enorme. Él no tenía un grupo de constructores especializados en barcos, no, su familia y él. Y al mismo tiempo él predicaba llamando a la conversión, y la gente se reía de él, dice la Biblia. Piensen ustedes, diciendo él que iba a venir un diluvio, que se convirtieran. Y los demás se carcajeaban, viejito chiflado, construyendo un barco lejos del mar, chiflado. No le hacían caso, pero el otro seguía la fe, un poder de fe grande para hacerle frente a esa situación tan difícil. ¿Qué fe tan robusta tuvo que tener Abraham? Tanto tiempo esperando un hijo, y cuando al fin a los 100 años tiene el hijo feliz,
el Señor le permite que crezca unos años ese muchachito y después le pide que se lo sacrifique. Y aquel hombre, el Señor lo ha pedido y él se lo lleva. ¡Qué fe tan grande! Dice la carta a los Hebreos, comentando esto más tarde, que Abraham creía que el Señor tenía el poder de resucitar a su hijo, porque si no, ¿por qué le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a dar muchas generaciones y muchos hijos? Y entonces él se confió, el Señor podrá resucitarlo. Eso fue lo que le pasó por la mente. El Señor solo lo llevó hasta el límite de la prueba y de ahí le explicó que era una prueba nada más. ¿Qué fe tan grande tuvo que tener el profeta Elías cuando en nombre de Dios, para derrotar a los 400 falsos profetas de Baal, él hizo ver en nombre de Dios que durante 3 años no iba a llover? Imagínense ustedes, el humano sabía que si eso no se cumplía, lo linchaba todo el pueblo a él. Y después prometió que vendría la lluvia. Ahora, nosotros admiramos al profeta Elías, pero aquí viene un dato muy importante. El carisma de la fe no es un don constante que una persona tenga en todo momento y en todo lugar. Fíjense ustedes, al profeta Elías lo acabamos de ver triunfante, derrotando a 400 falsos profetas, después prometiendo que durante 3 años no va a llover, y al ratito lo vemos deprimido en el desierto. No tiene fe ni para aguantarse el mismo, el pobrecito. Lo invade la depresión, pide la muerte, sale huyendo. El carisma de la fe es momentáneo, estimados hermanos. En un momento clave el Señor nos dota de ese carisma de la fe, pero eso no es constante. Así es que nadie vaya a creer que una vez que él sirvió al Señor de una forma extraordinaria, ya todas las veces va a suceder lo mismo. Cuidado, acordémonos de el profeta Elías deprimido en el desierto pidiendo la muerte. Y esto es muy aleccionador. Cuenta el doctor Cho en uno de sus libros que en cierta oportunidad había una predicación en un lugar y unas jóvenes quisieron ir allá, pero de pronto vieron el camino interrumpido por una gran corriente. Y estas jóvenes se pusieron a pensar así: Pedro caminó sobre las aguas, ¿por qué nosotros no vamos a caminar sobre las aguas si tenemos fe? Se pusieron en oración y después de ponerse en oración, adelante, vamos a caminar sobre las aguas. La corriente se las llevó y murieron. Y el caso ese salió en los periódicos. ¿Por qué? Porque ellas mismas se recetaron que tenían el carisma de fe. Qué peligroso es eso, estimados hermanos. Pedro caminó sobre las aguas porque el Señor le dijo: Pedro, camina sobre las aguas. Le dio el poder de fe, lo dotó de ese carisma de fe en ese momento. Esto es muy importante analizarlo, porque si no se puede equivocar uno. También el mismo doctor Cho cuesta el caso de 2 pastores protestantes. Se metieron ellos a construir un templo grandísimo, según decían ellos, en fe, y fueron a parar a la cárcel porque no pudieron pagar las deudas. Y después en la cárcel decía: pero ¿por qué nos pasó esto si nosotros en fe lo hicimos? Ellos se recetaron el carisma de fe, pero no la tenían. El Señor no les había dicho caminen sobre las aguas. Muy importante esto. Y qué peligroso que uno a veces crea que tiene el carisma de fe y como una varita mágica en todo momento, y no es así. Las personas que tienen el carisma de fe por lo general tienen mucha humildad y van con pies de plomo. En la vida de San Juan Bosco hay un caso impresionantísimo. Un joven del oratorio de Don Bosco murió llamando a Don Bosco. Y resulta que Don Bosco no estaba. Ya cuando llegó Don Bosco, ya estaba en el velorio el muchacho, y Don Bosco se fue al velorio y se puso en oración junto al cadáver de aquel individuo. En aquel tiempo los envolvían en sábanas, el sudario se llamaba. Don Bosco se puso a rezar y en eso, como un loco, comenzó a romper las sábanas, el sudario, y a decir: Carlos, Carlos. Y aquel muchacho volvió a la vida. Y le contó a Don Bosco cosas horribles que había visto, porque él no había podido confesarse, había querido hacerlo, pero no se había atrevido a decir unos pecados. Entonces, en ese momento, Don Bosco lo confesó y le hizo esta pregunta: Carlos, ¿quieres seguir viviendo o quieres morir?
Y aquel muchacho, al verse en gracia de Dios en ese momento y después de aquella terrible experiencia, dijo: don Bosco, yo me quiero morir ahora que estoy en gracia de Dios. Entonces llamemos a tus papás. Llamaron a los papás, se despidió el muchacho y don Bosco le dijo: Carlos, duérmete. Y aquel muchacho volvió al reino de la muerte en ese momento. Algo milagroso. Ahora, cuando entrevistaron más tarde a don Bosco y le dijeron: don Bosco, ¿cómo es eso que usted como loco se lanzó a romper las sábanas? Era el carisma de la fe y de sabiduría, palabra de sabiduría en ese momento, que el Señor le concedía, porque los dones se conjuntan muchas veces. Si no, pues imagínense ustedes qué ridículo aquel sacerdote rompiendo las sábanas con que habían envuelto al difunto. Pero él tenía esta experiencia del carisma de la fe. Esto es muy importante en nuestra vida, porque si no, podemos fallar como los apóstoles ante el muchacho epiléptico. Hay momentos críticos en nuestra vida en que necesitamos ese poder grande de la fe. Jesús antes de la pasión les decía a los apóstoles: no se turbe el corazón de ustedes, crean en Dios y crean en mí. Pero a ellos les costó creer y por eso le fallaron tanto al Señor. Ahora, cuando en momentos críticos de la vida la persona tiene el carisma de la fe, le hace frente a esas dificultades. Piensen ustedes en el caso de Pedro en la cárcel. Esa noche él está durmiendo y al día siguiente viene su posible ejecución y el ángel lo tiene que mover fuerte para que se despierte y sacarlo. Él está durmiendo porque tiene el carisma de la fe y está descansando en las manos del Señor. Él no está agonizando en ese momento por los nervios, por el terror, no, él está descansando en el Señor. Lo mismo que cuando Pablo va y el Señor le comunica que va a naufragar la nave, Pablo no está temblando, sino le dice: calmados todos, el Señor ya me dijo, va a naufragar la nave, pero ninguno de ustedes va a morir, ya me lo dijo el Señor. Y Pablo tranquilizando a todos, ¿por qué? Porque tiene una fe robusta en ese momento y está moviendo montañas de dificultades. El Antiguo Testamento nos cuenta el caso de un militar llamado Naamán. Mucha riqueza, mucho honor, pero tenía lepra. Y una jovencita hebrea lo convenció para que fuera a visitar al profeta Eliseo, que tenía el don de sanación, ya que él no quería y no quería, al fin lo llevaron. Y en lo primero que pensó fue en llevar regalos muy valiosos que deslumbraran al profeta, pero el profeta ni tiempo tuvo de recibirlo, estaba muy ocupado y le dijo: dígale que se vaya a bañar 7 veces en el río Jordán. Y aquel se puso furioso. Hacer un viaje tan largo, en mi tierra hay mejores ríos que esto, ¿por qué 7 veces en el río Jordán? Hasta que sus amigos lo convencieron: no pierdes nada. Y al fin lo convencieron. Ya se pueden imaginar aquel hombre. Bajó la primera vez y regresó con su lepra. Bajó la segunda vez y regresó con su lepra. Pero cada vez que él bajaba con humildad y obediencia, su fe iba creciendo. Hasta que después regresó sin lepra. Hermanos, esta es la fe que el Señor nos va concediendo conforme se dan pasos de confianza en Él, conforme se obedecen sus órdenes. Y aquel regresó sin lepra. Lo mismo les pasó a los que iban a tomar la ciudad de Jericó. Qué orden tan ridícula de la del Señor, militarmente hablando. 6 días van a dar una vuelta, no peleando sino cantando, procesión con el arca de la alianza. El 7º día van a dar 7 vueltas y después van a gritar todos. ¿Qué táctica militar era eso? Pero los soldados tuvieron que aceptar. Cada vuelta que daban les iba aumentando su fe, hasta que fue tan poderosa, cayeron los muros de Jericó. Por eso la mujer hemorroísa que se acercó a Jesús solo para tocar su manto, ella fue tocada, porque hubo un proceso en ella. Seguramente oyó hablar de Jesús, lo fue a escuchar. Al escuchar la palabra de Jesús le vino la fe, le vino el deseo de acercarse a Él y ella estaba dispuesta, se dejó tocar por la gracia del Señor y quedó curada. Tuvo el poder grande de la fe. Los demás que estaban ahí no tuvieron ese poder grande. Hermanos, aquí varios pasos que hay que dar. En primer lugar, la fe viene como resultado de oír del mensaje
el mensaje que nos habla de Jesús, dice San Pablo en su carta a los romanos. Debemos exponernos a la palabra de Dios. Por medio de la palabra nos va llegando la fe y va aumentando. Pero el segundo paso es dejarnos tocar por el Señor. Tan difícil ese paso. Nosotros vivimos en un mundo sumamente secularizado, es decir, paganizado. Nosotros lo queremos todo comprobado matemáticamente, químicamente, y con la fe no se pueden tener esas exigencias, y por eso hay tanta crisis de fe. A veces se dice la fe del pueblo, pero hay que cuidarse con eso de la fe del pueblo. El pueblo tiene muchos ritos, muchas prácticas piadosas, pero al mismo tiempo que va a la iglesia, va a los centros espiritistas, al mismo tiempo que participa en ceremonias, resulta que se emborracha. Hermanos, cuando no hay conversión, lo demás son hojarasca nada más. Cuidado con esa fe popular que solo se manifiesta en ritos religiosos. Harán más la sana enseñanza, sino que se abandonarán a sus caprichos y buscarán un montón de maestros que les enseñen solo lo que ellos quieren oír. Importante esto, porque lo estamos viviendo. A la gente le gusta lo exótico, le gustan las emociones fuertes, les gusta el circo en la predicación, estimados hermanos, y muchos lo sirven por televisión en abundancia. Hay circo y la gente quiere que le entretengan, pero no que la llamen a la conversión, a la cruz, al cambio de vida. Esa no es fe, esa es una fe postiza y eso abunda mucho. Por eso hay que purificar esa fe se purifica oyendo la palabra de Dios, predicada en la iglesia. No quiere decir dentro del recinto de la iglesia, sino en iglesia, por el magisterio de la iglesia, no fuera del magisterio de la iglesia. Y nosotros tenemos que dar pasos de fe. Pedro, para llegar a recibir la dotación del carisma de fe, tuvo que dar el primer paso. Él estaba en su lancha muy seguro. Cuando el Señor le dijo, Pedro, ven caminando sobre el agua, Pedro lo habrá pensado, el primer paso, qué difícil. Un hombre no puede caminar sobre el agua, pero él se confió en el Señor, dio ese primer paso y después pudo dar otros más. Y eso es lo que el Señor nos pide, esos pasos de fe con la mirada fija en Él. Los que conquistaron la ciudad de Jericó al principio, quién sabe, dudaban, tanta vuelta. ¿Cómo es eso, tantas vueltas? Y nosotros a veces decimos, el Señor me va a marear con tanta vuelta aquí, ni que fuera rueda de caballitos, ¿qué me está haciendo el Señor a mí? Pero el Señor tiene su plan bien estructurado para nosotros, y lo que nos pide es dar esos pasos, y después va viniendo. Cada vez que nosotros con humildad, con confianza en el Señor bajamos el río Jordán, cada vez que bajamos sube nuestra fe, hasta que llega a ser ese carisma de fe que tantas veces se necesita y que nos falta a nosotros muchas veces. El Señor nos está pidiendo eso. Les decía, estimados hermanos, vivimos en una sociedad sumamente secularizada. Es un término técnico que emplean los teólogos para hablar de nuestra sociedad paganizada, alejada de Dios. Nosotros decimos que tenemos fe, pero vivimos como si no tuviéramos fe. Vivimos muy paganamente y a veces hay lo que el Papa Juan Pablo II llamaba divorcio entre fe y vida. Una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. La persona que muy devota llega el día domingo a la iglesia, pero vayan a oír ustedes las conversaciones de esa persona el día lunes, cómo habla con sus amigos en el trabajo, cómo se divierte paganamente, y el domingo ya resulta otra vez bien vestidito en la iglesia, canta. Divorcio entre fe y vida. Esa fe no. Nosotros pudimos dar el primer paso y los demás vieron algo, pero no es varita mágica para tenerla todos los días. Al día siguiente nos podemos nosotros desinflar y resulta que no logramos ni salir de la lancha siquiera. Y el Señor nos anima y no nos animamos a dar el primer paso. Entonces esto sirve también para que nadie se crea súper espiritual, o sea, ya para siempre, no. Acordémonos del profeta Elías.
Qué decepción para él mismo. Toda la gente lo acababa de aplaudir, de aclamar. Había derrotado a los 400 falsos profetas, habían visto prodigios, milagros, y ahorita él mismo en el desierto, derrotado, deprimido, pidiendo la muerte. El Señor lo llevó a un retiro espiritual en el Horeb, el monte del Señor, lo tuvo en un retiro profundo de silencio hasta que a base de truenos y relámpagos lo sacó y lo regresó otra vez. Por supuesto, lo dotó nuevamente de ese carisma de fe porque la necesitaba. Tenía que enfrentarse a muchos problemas y es lo que hace con nosotros. Les diría lo siguiente, estimados hermanos. A veces nosotros queremos resolver problemas o recibir gracias, pero no hemos examinado si hemos cultivado nuestra fe, si tenemos esa apertura de fe que el Señor quiere para nosotros, o algunas misiones que nos ha encomendado. Para esas misiones que nos encomendó no basta la simple virtud de la fe. No basta creer en Jesús y creer en su doctrina, se necesita una dotación mayor de fe. La fe que mueva montañas, y el Señor la da a las personas que le dicen sí, a las personas que se atreven a dar aquel primer paso hacia las olas del mar. ¿Por qué? Porque tienen los ojos fijos en Jesús. La fe intelectual es peligrosa para nosotros, hombres de ciudad. Se nos ha enseñado únicamente a creer en aquello que es lógico, aquello matemático, aquello que cuadra bien. Nicodemo era un intelectual y según él llegó para gozar hablando de alta teología con Jesús. Jesús le pasó como una aplanadora encima y le dijo: Nicodemo, lo primero que tienes que hacer es convertirte, y eso solo puede ser por obra del Espíritu Santo. Y Nicodemo esa noche no se dejó tocar por Jesús, no se convirtió. En cambio, la mujer pecadora que ya había tocado fondo, la mujer samaritana, ella se dejó tocar en aquella entrevista que tuvo con Jesús. Su corazón ya estaba más abierto, menos defendido por intelectualismos teológicos, y el Señor no dice no quiso, sino dice no pudo, porque ese es el hijo de José el carpintero. Aquella María la conozco bien, es la que va a sacar agua allá con el cántaro todos los días. Y entonces perdieron la fe en el enviado de Dios, se quedaron con lo externo. Era hijo de un carpintero, era hijo de una aldeanita, entonces no puede ser mayor cosa, y no tuvieron fe en Jesús. Y dice, no pudo hacer milagros en su pueblo, y venía de hacer un montón de milagros entre paganos. Si el Señor se acerca a nosotros y no nos encuentra con fe, pues no va a poder hacer milagros. Pero si encuentra obediencia y confianza, y a pesar de que nos manda a dar vueltas ridículamente, nosotros le obedecemos, Él nos va a dotar del carisma de la fe, y entonces van a caer muchos muros que nunca han caído. Y el Señor para eso nos manda, pero quiere personas obedientes. Y obediente quiere decir confianza total en la palabra del Señor, en el método que Él tiene, en la forma que Él quiere llevar a cabo las cosas. Por eso hay que bajar mucho a ese Jordán de humildad, 1 y 7 veces. Las primeras 4 veces no pasa nada, la quinta un poquito algo vemos, hasta la 7ª llega la curación. Pero el que persevera bajando las 7 veces en humildad y en obediencia, ese va a recibir la dotación del carisma de fe, que le va a dar el poder necesario para que caigan esos muros de Jericó para poder caminar sobre las aguas. Para eso también indispensable la oración. En la oración nosotros nos mostramos ante el Señor y vemos nuestra realidad. El papá del muchacho epiléptico se acercó al Señor y le dice: Señor, mira, ya tus apóstoles fallaron, si tú puedes. Y el Señor le dice: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y el Señor le dice: ¿y tú crees? Y aquel hizo un examen de conciencia y con humildad dijo: Señor, yo creo, pero por favor aumenta mi fe. O sea, yo tengo virtud de fe, pero me falta tanto.